Reciban todos ustedes un saludo fraterno y amoroso en nuestro Señor Jesús. Continuando nuestra reflexión en torno a la teología y a la espiritualidad de los sacramentos, hemos llegado a nuestra parte conclusiva de esta profunda reflexión, de esta profunda meditación, que debe llevarnos a cada uno de nosotros a tomar mayor conciencia de lo que es la vida sacramental, como intenté manifestarlo y expresarlo a lo largo de todos estos capítulos. Los sacramentos como acciones que nos santifican, nos dan a nosotros la gracia de ser santos, porque es la participación divina en Dios y con Dios. Por eso el don que nos ofrece nuestro Señor Jesús a través de los sacramentos no es poca cosa, sino es lo que tenemos para poder llegar al reino de los cielos, santos e irreprochables por el amor, como nos lo enseña San Pablo. Por eso he tomado todos estos capítulos para hablar de su causalidad, de su institución, de su santidad, de la forma como opera, todo lo que significa la red simbólica de los sacramentos y por supuesto los sacramentos como el misterio de Dios manifestado en Jesucristo a través de la Iglesia para el bien de este cuerpo místico que somos todos y cada uno de nosotros, entendiendo que participando de los sacramentos somos también sacramento universal de salvación. Por eso, vuelvo y repito, es una riqueza que no bastan las palabras para poder ahondar y profundizar en los santos sacramentos de la Iglesia, que no son ritos, que no son simplemente catequesis aprendidas dentro de un manual de formación, sino es nuestra vinculación a Dios a través de la Iglesia, y que por los sacramentos de la Iglesia nosotros podemos llegar a Dios. De tal manera que en esta forma reflexiva hallamos nosotros la fuerza, la fuente y la gracia para unirnos con Dios. En este capítulo final, pues desarrollaremos brevemente lo que significa la disposición del sujeto, es decir, de nosotros los que recibimos los sacramentos, el ex oper operantis, ya que el último capítulo lo dediqué al ex oper operato, donde los sacramentos obran y actúan. Pues aquí la disposición nuestra frente a los sacramentos son, digámoslo así, fundamentales para poder nosotros adherirnos a la gracia santificante, a la gracia sacramental que nos lleva a esa configuración con Cristo. Así podemos nosotros decir que el sacramento, en cuanto es un don divino ofrecido gratuitamente al hombre, ha de esperar siempre la correspondencia de su aceptación para ser eficaz. Nosotros hablábamos de la eficacia de los sacramentos y estos cómo operan, pero para que su eficacia se dé, necesitamos aceptar los sacramentos en nuestra vida. Yo pongo este ejemplo muy sencillo. Vámonos al evangelio de este hombre rico o joven rico que encontramos en los evangelios sinópticos. De pronto, cuando nosotros hacemos, toda esta serie de análisis, de reflexiones, de teologías en torno a este pasaje del evangelio, sea porque se cargue o se ponga la atención en lo que tiene que ver con una vida vocacional, o porque haya una preocupación en torno a la ascética, a la renuncia,
lo que realmente interesa del texto no es ver la decisión cobarde de este hombre, que obviamente pues sí es importante, pero la parte central es ver que a pesar que Jesús notó las buenas intenciones y buenas cualidades en este joven, tanto así que el Evangelio dice que Jesús lo vio amorosamente, es decir, hubo, digamos que, una acción profunda de parte del Señor. Jesús lo dejó marcharse. Él no se fue detrás de él a negociar absolutamente nada, ni su propuesta ni su llamado, ni puso en juego porque se iba este joven que pudo haber sido un prospecto de discípulo muy bueno, no puso a jugar los ideales propios del reino de los cielos, simplemente no quiso, lo dejó irse. Esto es importante porque la gracia que se da por parte de Dios no es un tratamiento de imposición, sino es un ofrecimiento que ha de ser aceptado voluntariamente. Por eso el modelo perfectísimo de esto que estoy mencionando, de esta aceptación voluntaria de la gracia de Dios, es la Virgen María. Porque si nosotros ahora nos dirigimos hacia el texto de la Anunciación, pues ¿qué es lo que encontramos? Que la Virgen María, en el culmen de su existencia y de su vida, cuando le es anunciada su maternidad, muy a pesar y por encima de todas estas dificultades que sucumbieron en su mente y en su corazón, ella hace una profesión de fe y se pone confiadamente en las manos de Dios. Ella, la Virgen María, es capaz de decir con total firmeza y claridad: hágase en mí según tu palabra. Y es más, ella se presenta y se propone como la esclava del Señor, la humilde esclava o la pequeña sierva del Señor, porque ella ha aceptado la invitación de la gracia a su vida. Por eso este pasaje del Evangelio donde la Virgen María hace su profesión de fe debe ser para nosotros el modelo permanente, para nosotros aceptar el misterio de Dios, la gracia santificante, la gracia sacramental, que se haga en mí la palabra de Dios manifestada en los sacramentos, porque de lo contrario pues simplemente nos vamos a quedar siempre como espectadores de la palabra que se pronuncia santificadora a través de los sacramentos. Esto que digo pues debemos tenerlo muy presente en la mente y el corazón, porque frente a los sacramentos, nosotros, si no tenemos la disposición de aceptar los sacramentos, pues no los aceptamos. Sin embargo, el momento de ser rechazados por nosotros no quiere decir que los sacramentos pierdan la fuerza. Los sacramentos, van a seguir siendo la oferta valedera para la salud de nosotros hecha por Dios. De tal manera que los que perdemos la consistencia de la gracia en nuestra vida somos nosotros. Voy a hacer un pequeño parafraseo. Hay una frase que dice: Dios va a seguir siendo Dios con nosotros o sin nosotros. Y esto pues a nosotros nos hace pensar inmediatamente pues la omnipotencia de Dios, y que realmente quien necesita de Dios es uno. Dios va a seguir siendo Dios con nosotros y sin nosotros. Lo fue antes de la creación, ha sido Dios durante la creación y va a ser Dios después de todo lo creado. Él no va a pasar. Sus palabras siempre se van a mantener. Por eso Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el todo. Así que Él no depende de nosotros. En cambio, nosotros de Dios sí. Si parafraseamos esto y lo traemos a los sacramentos, pues los sacramentos van a seguir siendo sacramentos con nosotros o sin nosotros.
Los sacramentos no dependen de nosotros. Los sacramentos no van a perder su santidad y su fuerza porque nosotros nos neguemos, porque nosotros los rechacemos, porque nosotros juguemos con los sacramentos, porque nosotros no le demos el valor que se merecen los sacramentos. Nosotros somos los que le hemos dado esos caracteres ridículos, de pronto folclóricos, rutinarios a los sacramentos. Pero porque nosotros pensemos que los sacramentos son rutinarios, son ritualistas, son folclóricos, son actos sociales, eso no quiere decir que los sacramentos hayan perdido su fuerza, su santidad y su poder. Ellos van a seguir siendo la fuerza salvadora, la acción que nos da la salud del alma y del cuerpo. Entonces yo no sé por qué nosotros, en lugar de trascender a estos criterios como tan humanos, como tan vulgares, como tan irrespetuosos que tenemos de los sacramentos, pues no vamos allá y vemos la solemnidad que corresponde a los sacramentos, no para rechazarlos, sino para aceptarlos y recibirlos como se merece, con todo el corazón, porque es que con ellos nosotros alcanzamos la salud. Entonces, los sacramentos van a seguir siendo sacramentos. Nosotros somos los que perdemos la gracia de unirnos a Dios por ellos, en la medida en que en nosotros no haya esa consideración real de hacer eficaces y efectivos los sacramentos en nuestra vida. Por eso, en cuanto a la disposición del sujeto, es importante tener en cuenta dos cosas. Nosotros podemos afectar negativamente la gracia sacramental, y esto se puede dar de dos formas. La primera, impidiendo la recepción de esta gracia en el momento en el que se administre el sacramento. Y dos, pues perdiendo la gracia del sacramento después de haber recibido el sacramento por seguir un comportamiento moral incompatible con la santidad, es decir, cuando pecamos. Entonces, en el primer caso, quiere decir cuando nosotros fingimos el sacramento, fingimos recibir un sacramento, y esto no es que sea una situación poco común, de hecho es más común de lo que parece, porque el fingimiento del sacramento de parte nuestra es, por ejemplo, yo voy a la misa, sabemos que en la misa celebramos el sacramento de la Eucaristía, entendemos todo lo que representa el sacramento eucarístico, pero resulta que la gracia sacramental no actúa porque yo estoy fingiendo mi participación en el sacramento de la Eucaristía cuando no adoro, no oro, cuando estoy disperso, distraído, cuando me importa más lo que pasa alrededor que la centralidad del sacramento, y cuando al recibir el cuerpo de Cristo no tengo la disposición de hacer que el cuerpo y la sangre de Cristo permanezcan en mi vida, sino que vuelco totalmente mis fuerzas y mis atenciones hacia todo aquello que es incompatible con Jesucristo que yace en mi corazón. En ese momento se anula la gracia sacramental. Entonces la acción del ex operato no concede la gracia. Es como cuando uno va y se confiesa mal, o no confiesa lo que debe confesar, o se confiesa por pedazos, o evita decir cierto pecado porque de pronto se avergüenza o le parece que de pronto el sacerdote lo va a juzgar o a mirar o a regañar, entonces saca uno la conclusión, la carta, el as bajo la manga de y acúseme, Padre, por todos los pecados no confesados y olvidados, y que no sé qué sean pecados, y ahí incluyo esos pecados de pronto que son un poco vergonzosos porque no tengo la capacidad de confesarlos, sino que finjo el arrepentimiento, finjo
el dolor de mis pecados y finjo que estoy confesando, pero confieso aleatoriamente los pecados. Y entonces me quedo yo con unos, o simplemente pues los maquillo como para que no se noten tan fuerte, o simplemente pues yo no tengo la disposición del arrepentimiento. Por eso generalmente el penitente, cuando va a confesarse, debe ir arrepentido, porque si no, entonces la acción virtual del ex opere operato no manifiesta la gracia. Y en el segundo, pues es mucho más común, es cuando usted participa, digamos, de manera digna del sacramento y se manifiesta la acción sacramental en cuanto tal, porque usted se dispuso, estuvo concentrado, tuvo toda la intención de corazón. En el sacramento de la confesión usted, ¿verdad?, se duele por su pecado, se arrepiente, se manifiesta la gracia, pero al ratico usted vuelve y peca. Entonces, al caer otra vez en el pecado, entonces interrumpimos la acción de la gracia, y por eso nuestra disposición se vuelve un rechazo a la gracia santificante, un rechazo a la gracia sacramental. Entonces tenemos nosotros que tener siempre la disposición a mantenernos en la gracia que recibimos, para que de esta manera los sacramentos perduren, la gracia perdure, la santidad perdure. ¿Por qué no perdura? Porque nosotros no creemos en esto. ¿Por qué no perduran la gracia y la santidad? Pues porque no creemos en la santidad de los sacramentos, en la gracia y la santidad que Jesucristo ha puesto, ha demandado y ha instituido en los sacramentos para nosotros. Es que no creemos, no queremos creer en que estos son los sacramentos que nos dan la vida, en que nos pueden transformar. Y como lo dije anteriormente, pues a tener ese reduccionismo de los sacramentos a cualquier cosa, entonces nosotros nos desvinculamos realmente del Señor. Así pues, querido oyente, la invitación es a esforzarnos y a exigirnos cada día más en orden a la gracia que nos propone y nos ofrece Jesucristo. Es invaluable e incalculable el don de los sacramentos y esta expresión y manifestación de amor que Dios nos tiene. Por eso no podemos bajar los brazos, no podemos perder el entusiasmo y el impulso de madurar nuestra fe en Jesús, para que la acción de los sacramentos de la Iglesia puedan darnos a nosotros la vida abundante que nos ha prometido Cristo. Que estas pequeñas reflexiones hayan servido para el crecimiento de cada uno, y que en la participación viva y eficaz de la Iglesia en la profesión de fe les conduzca a vivir también con amor, con devoción, con integridad los sacramentos que constituyen la base fundamental de nuestra fe. A todos ustedes, que el Señor los bendiga.